Buenas tardes a todos y todas. Nosotros estamos en representación de la Red Nacional. Hay un material que está en un afiche que lo hicimos para una mejor visualización de la situación, donde están, lo íbamos a poner, no sé, parece que no está. Acordamos un mensaje que difundimos a través de un afiche donde están enunciados los 70 sindicatos que habíamos firmado el acta compromiso en ese momento, en el año 2012. Bueno, el texto lo conocen todos o casi todos, y si en tu trabajo hay maltrato, acoso o agresión, no te quedes en silencio, el silencio es impunidad. Un mensaje que apela a la valentía, al coraje de quien pudiera estar siendo víctima, pero también a quien pudiera estar siendo testigo o cómplice de situaciones de maltrato, de acoso o de agresión, bajo el entendimiento de que el silencio es parte constitutiva de esa impunidad. ¿Y quién, sino nosotros, las organizaciones sindicales, tiene la capacidad para desmontar los factores, los componentes que sustentan esa impunidad? Cada organización integrante de la red hemos trabajado en la difusión de este mensaje contra la impunidad a través de diversos medios, de redes sociales, de páginas web, de impresos, anuncios en las fábricas, en las empresas, en otros ámbitos laborales, en la escuela, en la calle, etc. Hemos elaborado también nuestro propio material e implementado múltiples actividades de divulgación y capacitación en coordinación con la ABL que se llevan adelante en los sindicatos o mismo en la oficina. Editamos además un periódico que se llama Cero Violencia. Dejó de salir por un tiempo, pero próximamente volverá a circular, con información para todas y todos nosotros. En el marco de la Red Nacional planificamos y se encuentra en marcha una serie de la campaña intersindical sobre violencia laboral, que está en marcha en este momento. ¿Qué más? Dicho esto, que es toda la parte que tenemos de divulgación y presentación de nuestros materiales, estamos trabajando en una segunda comisión que armamos dentro de nuestra estructura sobre normativas. Hemos elaborado junto con la oficina una propuesta para una ley nacional sobre violencia laboral, en la cual planteamos abarque todo tipo de relación laboral en el ámbito público y privado, incluidos los trabajadores rurales, casas particulares, siempre dejando abierta la posibilidad de incluir la defensa de toda nueva forma de trabajo a futuro. Sabemos que están cambiando las formas de trabajo, entonces nos tenemos que prevenir. Se establezca un procedimiento que contemple el despido indirecto con los derechos que la ley le concede, la responsabilidad solidaria del empleador por la violencia ejercida por parte de personal jerárquico o tercero vinculado directa o indirectamente a él, la protección al denunciante y a testigos, quienes no podrán sufrir perjuicio personal alguno, ni ver modificadas sus condiciones de trabajo o ser despedidos. Proponemos también que la autoridad de aplicación de esta ley sea el Ministerio de Trabajo de la Nación a través de la Oficina de Asesoramiento Laboral. Bueno, tenemos en la parte internacional, hemos apoyado la aprobación por parte de la Organización Internacional del Trabajo de un instrumento que revista el carácter de convenio, incluyendo recomendaciones de orden práctico. En el año 2016 elaboramos una declaración de la Red Intersindical Nacional al respecto, que fue presentada en la reunión de expertos en Ginebra por la doctora Patricia Sáenz, invitada como especialista en violencia laboral por Latinoamérica, y constituye un antecedente que aportó también contenidos específicos para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores y de las trabajadoras. Esperamos y trabajaremos para que en la próxima Conferencia Internacional del Trabajo, la reunión 107 del año 2018, se concrete un avance significativo en vistas a la aprobación definitiva del instrumento propuesto. Hola. Bueno, compañeros, vamos a ser breve porque nos están apurando realmente, porque hay posibilidades de vuelos, entonces tenemos que tratar de
de ser lamentablemente breve porque tenemos un montón de cosas que hacer y como somos todos trabajadores y hablamos el mismo idioma, yo les quiero hablar en ese idioma, en el idioma de trabajadores. Hemos escuchado compañeros en lo cual redactaron leyes, tenemos leyes, pero yo voy a dar una continuidad de lo que está diciendo la compañera y después listo, porque no da para más. Soy de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata. Nosotros hemos hecho los deberes, se ha creado un protocolo de actuación ante situaciones de discriminación y o violencia de género en la Universidad Nacional de La Plata, donde somos integrantes los no docentes, los docentes, los estudiantes y el personal de la universidad. Y a su vez tenemos en nuestro gremio nuestra psicóloga Belén Salas, nuestro abogado Leandro Mata, Mónica Martínez, que es la prosecretaria, Gustavo Como, que me acompaña ahí, que es integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Secretaría, y yo, secretario de Derechos Humanos. Les digo más o menos como para que vean que se puede trabajar en la facultad, y nosotros vamos facultad por facultad a desarrollar el trabajo político y ni se imaginan la cantidad de cosas y casos que salen dentro de esas charlas que desarrollamos en la facultad. Así que es muy rico y me hubiese gustado explicarles un poquito más. Bueno, hagamos una continuación de lo que estamos diciendo. Donde hay una necesidad, nace un derecho. Y como tal, queremos trabajar en ambientes de trabajos libres de violencia y darles valor práctico, organizativo y militante al hecho de que construir un mundo del trabajo sin violencia es posible. Y como decimos al principio de la necesidad, nace el derecho a tener una ley contra la violencia laboral nacional que contemple especialmente la perspectiva de género en concordancia con lo establecido en la Ley 26.485 y el uso del lenguaje y la comunicación no sexista. Que tengamos un Estado presente y comprometido y no represivo, represor de la protesta a trabajadores despedidos. No hay peor violencia que aquella que te deja cesante o que te deja en la calle con tu familia. Aquella que te reprime y practica la violencia institucional con toda su fuerza. La ley la tenemos que impulsar y defender los trabajadores y trabajadoras, por lo que decimos que al ser una necesidad hay que hacerse cargo, protegerla y cumplirla. El compromiso militante garantiza que la ley se cumpla. El grado de conciencia del trabajador y trabajadora avala la defensa de la misma. Nuestra clase trabajadora con sus organizaciones gremiales son el reaseguro de que ningún trasnochado intente tocar nuestros convenios colectivos de trabajo, conquistados con sangre de obreros y defendidos por el movimiento obrero organizado. En el contexto político actual, la modificación o anulación de los convenios colectivos de trabajo se convierte en un ataque a los derechos e intereses de los trabajadores. Tengamos en cuenta eso, compañeros. En las condiciones paupérrimas que desarrollan sus tareas, las falencias producidas por los riesgos psicosociales, por causa de malas condiciones laborales, volvemos a la necesidad de defender nuestras conquistas laborales. En este Congreso, en nuestras organizaciones gremiales, en la calle, vamos a luchar por la no precarización laboral, por la necesidad de una ley nacional contra la violencia laboral, por la plena vigencia de los derechos humanos, por la no criminalización de la protesta, por la liberación de la compañera Milagro Sala. ¿Dónde está Jorge Julio López? Aparición con vida de Santiago Maldonado. No tengamos miedo, compañeros y compañeras, el miedo paraliza y no te deja pensar. Fuerte el aplauso para los compañeros de la Red Nacional, Miriam Pérez y Ángel Rodríguez. Ahora vamos a pedirle a los compañeros del movimiento sindical rosarino que hagan uso de su intervención. Buenas tardes a todas y todos. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Les agradezco a los organizadores que nos hayan invitado. Nosotras pertenecemos a la Comisión de Violencia Laboral que integra el Observatorio de Salud de los Trabajadores, cuya sede es en Rosario, y quiero aclararles que no competimos en absoluto con las compañeras de la Oficina de Asesoramiento Laboral en lo que respecta a la fundación de un observatorio, porque nuestro trabajo
está orientado hacia otras actividades más relacionadas con la intervención y con la política sindical. Además, nosotras también hemos firmado nuestros gremios el acta compromiso, así que vale la aclaración. Por otra parte, también es bueno aclarar que en esta comisión participan tanto los sindicatos de la CTA como de la CGT y verdaderamente trabajamos mancomunadamente en el objetivo que nos hemos propuesto. Esto es una producción que hago con mis compañeras de Sutracovi, Supaso, La Bancaria, la Asociación de Abogados Laboralistas, las compañeras que participan en organizaciones sociales, y además del Sindicato de Prensa, y también la Secretaría de Integración y Desarrollo Sociocomunitario de la Universidad Nacional de Rosario. Es decir, nuestra propuesta también se enmarca en un desarrollo académico sindical. Creo que es el anhelo que tenemos de poder articular ambos saberes en una construcción colectiva de un conocimiento que nos exprese y nos represente a los trabajadores nuestra realidad cotidiana en el trabajo. Entonces, desde hace algún tiempo estuvimos repasando y también aportando algunas producciones propias, reflexiones, marcos conceptuales para encarar una tarea, para tener un punto de partida que nos lleve a encontrar una política sindical que apunte a las causas de la violencia laboral y por sobre todo a la erradicación de la misma en los lugares de trabajo. Nosotras todas tenemos algún recorrido y experiencia en nuestros colectivos de representación con respecto a las manifestaciones de la violencia laboral. Pero queríamos encontrar algo relacionado con lo que veíamos en el campo de trabajo y eran estas palabras que son ajenas a nuestro propio sentir y que de repente se apropian de nuestro discurso y no nos representan como trabajadores, en todo caso nos representan desde una lógica mercantilista y como consecuencia eso genera en algún punto también violencia laboral, porque se es parte de algo que no es lo propio. Cuando nos dicen que somos colaboradores, deberíamos reprocharle a quien nos llame de ese modo ese término, porque en verdad nosotros vivimos del trabajo y somos trabajadores. No colaboramos con nada, no somos benefactores de nada. El salario que recibimos es un salario, no es un beneficio. Y esas son cosas que se dan en el campo de trabajo y que empiezan por distorsionar nuestras propias realidades, hasta incluirnos, por ejemplo, en empresarios de nosotros mismos, configurándonos en algo que no somos, porque no lo somos, pero resulta que nos entramos a gestionar como si verdaderamente lo fuéramos. Entonces nos gestionamos a nosotros mismos y gestionamos las relaciones y vínculos que entablamos con nuestro entorno como si fuéramos empresarios de nosotros mismos, porque alguien nos dijo que era así. Y entonces todo eso termina generando, obviamente, y voy terminando, todo eso termina generando un clima, mejor dicho, un entorno que siempre tiende a la violencia. Bueno, ¿qué hicimos entonces? Pensamos que podíamos desarrollar un glosario de palabras que reinterpreten
el sentido que nosotros le damos a las mismas. Para eso hemos llevado adelante un taller con las compañeras de Sutracovi. En verdad fue una prueba piloto de la que todos consintieron que la lleváramos adelante, porque todo lo que hacemos lo hacemos con el consenso de quienes formulamos las actividades como de quienes van a llevarla adelante. Y hicimos un dibujo de un árbol. En el tronco pusimos un cartel que decía violencia laboral, y bueno, luego estaba dibujada la copa, y allí cada trabajadora iba a formular las manifestaciones que ellas entendían, las palabras que manifestaban las consecuencias de la violencia laboral, y en las raíces las causas. Cuando tuvimos que poner en el tronco la palabra violencia laboral, resulta que el tronco tenía este tamaño, con lo cual había que poner toda la palabra violencia laboral en una hoja A4. ¿Y qué terminó quedando? Toda la frase alargadita, que parecía un código de barras. Así que de frente no se veía qué decía. Pero si uno se ubicaba en otro plano, abajo, por ejemplo, del cartel, se leía claramente violencia laboral. Y esa es nuestra misión, cambiar la perspectiva para visibilizar claramente qué es la violencia laboral, ubicarnos con nuestros propios sentidos, con nuestras propias palabras, para expresar lo que nosotros sentimos en el mundo de trabajo y poder, de algún modo, erradicar la violencia laboral. Queremos enfatizar, para terminar, que nuestra lucha es una lucha en el campo del trabajo contra los mecanismos de violencia simbólica que legitiman las relaciones de dominación y desigualdad social, y que el único héroe posible es el héroe colectivo, que, como lo expresó el también desaparecido escritor argentino Héctor Oesterheld, bueno, es nuestro objetivo. Muchas gracias. Muy bien, Marita Fernández, del Observatorio de Salud de los Trabajadores de Rosario. Vamos a pedirle a Matías Layud, del Movimiento Sindical Rosarino, que haga su intervención. Buenas tardes a todas y todos. Voy a comenzar reflexionando con ustedes en este ámbito, que compartirán seguramente conmigo que el movimiento sindical argentino, el movimiento obrero en la República Argentina, goza de un prestigio que no gozan otros movimientos obreros, goza de una fortaleza que no gozan en otros países del mundo, y a eso también es correlato el derecho laboral que tenemos en la Argentina, las leyes laborales que tenemos en la Argentina. Se nos podrá tildar de país emergente o país subdesarrollado, pero no tengo ninguna duda de que en materias de derechos laborales, en materia de movimiento obrero, en materia de construcción de los sindicatos, en la República Argentina somos del primer mundo. Y esta introducción la hago porque los que escuchamos al primer panel no tenemos ninguna duda de que vienen por nosotros. Cuando digo por nosotros, empezando por los trabajadores, sus organizaciones sindicales, los abogados laboralistas que defienden a esos trabajadores, a los jueces que fallan a favor de esos trabajadores. El mundo laboral hoy está en jaque en esta batalla cultural que hoy libramos los argentinos. Y es precisamente que tienen que romper ese espinazo, esa columna vertebral que significa el mundo laboral en la República Argentina. Y esto es que si nosotros dejamos pasar o no enfrentamos a este modelo como estamos reunidos en este lugar, seguramente no vamos a poder impedir de que ningún, como dice ese cartel, ningún ambiente laboral esté libre de esa violencia laboral permanente. Y acá hemos escuchado atentamente herramientas importantísimas que nos van a servir a todos, los protocolos del Ministerio de Trabajo de la Nación, del Ministerio de Trabajo de la provincia, las recomendaciones que puede llegar a hacer la OIT. Pero en verdad, nosotros, porque los que estamos acá mayoritariamente seguramente somos delegados y militantes sindicales,
tenemos el deber, tenemos la obligación, tenemos la vocación de impedir de que se apliquen esos protocolos, porque nuestra función primera es prevenir que en cada uno de esos ambientes se genere esa violencia laboral. Y tenemos las herramientas, porque tenemos el sindicato, tenemos las comisiones gremiales internas, tenemos los delegados de base, y tenemos esa intuición y ese olfato para ver, para intuir dónde se está produciendo, si tenemos relación permanente con nuestros compañeros, dónde se está produciendo ese acoso, esa persecución, que no solamente tiene que ser sexual, sino que hay infinidad en materia de acoso en el trabajo. Y también tener la capacidad de convertir a cada conflicto individual en un conflicto colectivo. El trabajador que sufre el acoso laboral o trabajadora que sufre el acoso laboral permanente, acoso sexual, no puede quedar expuesto o expuesta solo o sola, sino que eso debe formar parte de un conflicto colectivo. Y ese conflicto colectivo, la obligación, el deber de generarlo es de la organización sindical, desde el sindicato nacional hasta el sindicato local, pasando por el delegado de base. Hoy, en este cambio cultural que se intenta imponer, se pretende cambiar el sujeto social. Ese sujeto social de la construcción colectiva, llevarlo al individualismo permanente, a ese yo. Por eso no es casualidad que en el último paro nacional, desde el gobierno, con la corporación mediática que los blinda permanentemente, se instaló "yo mañana trabajo". Y terminó triunfando ese nosotros colectivo, nosotros mañana paramos. Y en esto tiene que ver toda la sociedad, y en cada lugar de trabajo esto se refleja, porque hoy vivimos épocas en que todos están envalentonados. Cuando digo todos, los sectores empresariales, los sectores del poder, los sectores patronales, hoy están envalentonados, y es cada vez más proclive a que en un lugar de trabajo se genere esa violencia laboral o ese acoso al compañero. Y esto lo vivimos permanentemente en cada uno de los ámbitos. Pero también hay herramientas sindicales, porque acá se nos convocó para hablar de nuestra experiencia en materia de acoso o en materia de violencia en el lugar de trabajo. ¿Y qué es lo que hace el delegado o el sindicato? Primero, acompañar al trabajador o trabajadora a recibir su queja, pero después también viene la acción gremial, porque esto hay que tomarlo como si al trabajador no le pagaran el salario o si lo quisieran despedir. Esa es la convicción que tenemos que tener para enfrentar a un acosador o, ¿por qué no, acosadora? Como ha sucedido en un banco de la ciudad de Rosario, donde todo el personal estaba acosado laboralmente por una señora gerenta. Y esto ya trasciende la cuestión de género. Ahora hay que ir a ese lugar, como se ha realizado en algunas entidades bancarias, realizar una asamblea y denunciar al funcionario o al jefe o al empleado que esté acosando o ejerciendo esa violencia laboral. Y hay formas, con un cartel que ya está impreso, que dice: en este banco hay acoso laboral. También existe el escrache con nombre y apellido de denunciar a fulano o a sultana de que es un acosador o de que es una acosadora y que no deja vivir en paz a sus trabajadores. Después tenemos las herramientas necesarias y viables, como es el asesoramiento legal de cada uno de los sindicatos. Tenemos la denuncia al INADI, tenemos la denuncia al Ministerio de Trabajo, las audiencias de conciliación, y por qué no, como sucedió muchas veces, insistir al trabajador o trabajadora que le haga la denuncia penal a esa persona que está acosando, y vamos a ver si a partir de la denuncia penal sigue con esa misma actitud. Por eso es importante este tipo de reuniones, este tipo de convocatorias, las acciones de prevención, esos afiches que hemos hecho en entidades bancarias como en otros sindicatos, alertando sobre lo que significa la violencia en el ámbito de trabajo. Y también utilizar esa herramienta que tenemos en la provincia de Santa Fe y que no existe en todos los lugares del país, excepto en provincia de Buenos Aires hace muy poco tiempo atrás, y no sé si se está aplicando o no, que son los comités mixtos. El comité mixto también es una herramienta válida
para denunciar este tipo de acosos, y no solamente para denunciar, sino para prevenir que en cada lugar de trabajo no haya ningún tipo de acoso ni de violencia en el trabajo. Nosotros, cuando digo nosotros, ustedes, todos nosotros que somos delegados, que pertenecemos a gremios, que tenemos vocación de militantes sindicales, tenemos el deber y la obligación de que, como acá se nombró en esta sala, en uno de los paneles que nos presidió, que no haya una Stephanie ni haya una Masuri en nuestro ámbito de trabajo. Muchas gracias a todas y todos. Muy bien, el compañero Matías Layuz, en representación del movimiento sindical rosarino, y para cerrar el panel vamos a pedirles a la Red Sindical de Santa Fe, a Jorge Colomo, del Sindicato de Cerveceros, y a Romina Carrara de ATA, en representación de toda la red de Santa Fe, que hagan su intervención. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, como ustedes habrán visto, ahí hay unos banners que habla de red sindical. Nuestra tarea con Romina es presentar la red que formamos, que se formó en el mes de noviembre del año pasado, que fue ante una necesidad, como todos bien sabemos, que por lo que estamos pasando. Fue una reunión que tuvieron CTA y CGT y decidieron unir fuerzas para empezar a trabajar en conjunto, porque se avecinaban tiempos difíciles realmente y cada vez había más casos de violencia laboral. Y bueno, se formó, hoy somos más de 30 gremios los que estamos trabajando, los que formamos la red, y cuando nos reuníamos había dos preguntas que siempre estaban presentes: qué hacer y cómo hacer. Por lo tanto, formamos comisiones de protocolo y actuación, una comisión de prensa y difusión y una prensa de organización, perdón. Bueno, en base a eso estamos trabajando, estamos haciendo los deberes, como decía el compañero, y bueno, con la asistencia también del Ministerio de Trabajo y de la Defensoría del Pueblo se están realizando los protocolos, así que estamos en vías de formar nuestra red. Está formada nuestra red, pero bueno, vamos creciendo a pasos agigantados, creo. Esto es una buena muestra de que estamos trabajando y mucho, así que bueno, la página de la red está en formación, la presentamos, algunos ya, o sea, se hizo la presentación, muchos se inscribieron a través de la página, así que bueno, en poco tiempo más estará funcionando con más cosas. De mi parte, les agradezco mucho y le paso a Romina. Bueno, ante todo, gracias Jorge. Yo, antes de decir mucho, quiero agradecer a nuestros compañeros de la red sindical que en nuestra ausencia nos eligieron para que estemos acá. Fue un acto muy generoso. Nosotros, bueno, como decía Jorge, en el mes de noviembre nos animamos a conformar la red desde una necesidad que surgió de la base. Realmente creo que atravesó un poco decisiones políticas que no manejamos por ahí nosotros los delegados, pero pudimos, creo que en la experiencia, arrastrar con muchas ganas a muchos compañeros, a muchos otros sindicatos. Así que bueno, esas dos cuestiones a tener en cuenta. El Congreso es un momento de un montón de trabajo, de un montón de horas dedicadas a poder aprender y a tomar seguridad para poder intervenir, para poder acompañar y para poder ayudar a resolver a nuestros compañeros y compañeras de trabajo la situación de violencia. Recalcamos, como ya se dijo muchas veces, la Defensoría del Pueblo, el lugar donde yo trabajo, y el Ministerio de Trabajo de la provincia, junto con la oficina de Patricia, nos han dado una mano extraordinaria. Yo solamente quiero mencionar que de una voluntad o de algunas voluntades, de un sueño que parece una locura, se creó esto que ustedes ven, que es hoy un congreso que tiene
en el que participaron más de 1000 compañeros, que es de carácter gratuito, donde van a exponer nuestras compañeras de Latinoamérica, donde bueno, hubo una confección de material, una vianda, etcétera. En todos esos detalles hemos trabajado mucho y hemos trabajado a partir de la voluntad, no individual por supuesto, pero sí de la suma de cada uno de los que conformamos la red. Vamos a invitarlos también a formar parte de la red sindical. Por supuesto que nosotros nos acoplamos a la red nacional. Queremos trabajar luego del Congreso en algún documento para compartir y para elevar a OIT desde nuestra experiencia lo que podemos aportar para la mejora. Queremos también sensibilizar a través de este evento masivo a los legisladores para que trabajen en una ley para ambos ámbitos y en el perfeccionamiento de la ley de violencia laboral que tiene la provincia. Bueno, creo que hay mucho para decir, hay por una cuestión de tiempo, de organización y de respeto a nuestros compañeros que bueno, se nos fue extendiendo porque me parece que hay mucha pasión acá puesta y bueno, eso se demuestra cuando uno habla. Así que invitarlos a todos los que se encuentren ahí medio perdidos, quizás solo vinieron de su sindicato a ver cómo nos podemos organizar. Solo esto es una muestra de todo el camino que tenemos por adelante. Y bueno, disculpas también a aquellos que tuve la ingrata tarea de decir tiempo corten, pero bueno, la verdad que las críticas, quiero mencionar esto por último, siempre hay mucho más por hacer. Venimos de historias de sindicatos, de historias de organizaciones y de instituciones que tienen sus particularidades porque están hechas por personas y tienen muchos errores. Y por ahí ponernos en la tribuna la crítica del error no va a dejar que construyamos nada. Entonces yo desde acá, mis compañeros y los que estamos acá y seguramente todos ustedes, vamos a coincidir en que para transformar hay que protagonizar, para eso se necesitan muchas ganas, mucha fuerza y hacerlo en conjunto. Nada más, muchas gracias.